¿Me pueden habilitar, por favor, la opción de compartir pantalla? Ahorita. Listo, Li. Gracias, gracias, Alejandrita. Ok. Ahí se ve, hermanas, ¿no? Eh, Listo. Ahora sí. Ok. Buenos días, hermanas. Muy buenos días. Bueno, hoy creo que hoy con la bendición de Dios voy a compartir este versículo en proyección, ¿no? Es Hebreos capítulo 5 del versículo 9 al 10. Quise enfatizar un poco el versículo 8 porque tiene relación y pues para que se entiendan estos dos versículos. Dice el versículo 9 y 10. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si leemos el versículo 8, vamos a entender un poco mejor la relación de estos versículos. ¿A qué se refiere con sido perfeccionado? Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aquí, hermanas, pues revisando un poco el versículo, hay bastantes puntos, ¿no? que son interesantes, pero al tema o al mensaje que estos versículos o en la palabra de Dios nos quieren transmitir y quiero focalizar es el tema de la obediencia. ¿Cristo tuvo que aprender obediencia? Esa fue mi primera pregunta, ¿no? Porque dice acá el verso que el Hijo tuvo que aprender lo que es la obediencia, ¿no? Entonces, pues, hermanas, aprender la obediencia no significa que Jesús en algún momento haya sido o en alguna de sus acciones o muchas de sus acciones haya sido rebelde, no. Significa que él tuvo que haber experimentado y tuvo que haberle de alguna manera costado o aprendido el proceso para saber lo que es obedecer. Y creo que nosotros recordamos mucho lo que dice Filipenses 2:8, ¿no? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pues en este proceso, Cristo tuvo que aprender lo que es la obediencia, lo que significa obedecer, ¿no? La máxima expresión de sumisión al Padre fue demostrada cuando Él sacrificó, ¿no? Su vida por nosotros. Y eso lo hizo obediente ante los ojos del Padre. Jesús pudo haber hecho muchas cosas prodigiosas porque él tenía el poder para poder ser liberado de este accionar, ¿no? De muerte en la cruz. Sin embargo, eso hubiese sido desobedecer a Dios, desobedecer a la voluntad del Padre. Entonces, el sufrimiento de Cristo aumentó que pues antes de incluso ser sacrificado en la cruz, se manifestó, ¿no? Con golpes, látigos, abofetadas, palabras, llanto. Es decir, este sufrimiento fue lo que, y el dolor que él experimentó en la cruz, pues eso le hizo aprender, ¿no? Aprender lo que es la obediencia. Y le costó, porque incluso antes de que pues él fuese sacrificado, ¿no? Oró, ¿no? Orando. Incluso dice que las gotas de sangre que caían por su cara, por su rostro, eran sangre, efectivamente, ¿no? Entonces había todo un trasfondo emocional grande, ¿no? Antes de poder cumplir la voluntad del Padre. Y pues, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos sentido que tenemos que obedecer a Dios aun cuando nos cuesta, aun cuando no entendemos por qué Dios hace esas cosas? Y en eso vamos a focalizar un poquito más adelante. Entonces, vamos a seguir leyendo el verso. Dice,
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, ¿no? Vino a ser autor de eterna salvación. Ok. En otra versión dice esto, hermanas. Aunque él era hijo de Dios por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Es decir, acá cuando dice perfeccionado, hace referencia, y acá esta versión lo aclara, dice que hizo todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó y bueno, era lo que él tenía que obedecer, ¿no? Que pues hiciera este sacrificio, ¿no? Por muerte en la cruz. Entonces a él le costó, ¿no? Pero él lo cumplió, lo cumplió. Dice, perfeccionado significa, hermanas, que fue hecho completo. Por eso acá en la traducción lenguaje actual, vemos que hace referencia a todo lo que él le mandó, es decir, no hay algo ajeno, ¿no? Es decir, es hecho completo. Eso significa perfeccionado. Entonces, esto, hermanas, porque él, Cristo, refirió o puso a su disposición, es decir, él tuvo una actitud humilde que pueda disponer para poder soportar todo el sufrimiento que pues le iba a acontecer, ¿no? Entonces, él se rindió totalmente a Dios para beneficio de todos nosotros, ¿no? Entonces, eso lo hizo completo. Y pues esto implica un poco el tema del sufrimiento, ¿no? Nuevamente, ¿no? Entonces, ahí hago la pregunta, nosotros al obedecer también estaremos implícitas en adquirir o tener ese sufrimiento. Y ahí es un poco, ¿no? El razonamiento, ¿no? Cristo tuvo que, para obedecer, de alguna manera vivir ese sufrimiento y muchas veces nosotras también, hermanas. Así que no se sienta ajena si es que algo que Dios manda, pues le cuesta a usted obedecer, ¿no? Entonces, pero toda esta obediencia, todo este sacrificio, todas estas lágrimas, este sufrimiento que pues Cristo nuestro Señor tuvo que soportar, pues lo convirtieron en el Salvador, y acá dice, ¿no? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Incluso fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es que después de una obediencia y de todo este proceso, digámoslo así, caótico o con mucho, digamos, conflicto emocional, tú obedeces al Señor, ahí viene lo que es este reconocimiento, ¿no? Y dice acá en primera de Pedro 4:7, ¿no? En referencia a que vino a ser autor de eterna salvación. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y es que, hermanas, Cristo al obedecer y al someterse fielmente al Señor, pues vino a ser autor de eterna salvación. Y por eso es que todos los que le obedecen tienen que también obedecer al Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios implica, ¿no? Esta constante muy junta a lo que es Cristo, ¿no es cierto? Aceptar a Cristo. Entonces, por eso es importante, hermanas, y es un poco ahí el paralelismo, ¿no? Cristo, para que pueda ser coronado como sumo sacerdote y puede ser autor de eterna salvación, él tuvo que obedecer. Igual nosotros. Ahora, si nosotros queremos entregar nuestra vida y pues queremos ser acreedores de esa vida eterna, también tenemos que obedecer el Evangelio de Dios, y esto es a través de Cristo Jesús. Entonces, vemos ahí un poco el paralelismo y el accionar, ¿no? Entonces, eso fue en primera instancia el tema de ser autor de eterna salvación, ¿no? ¿Y esto para quién? Para todos los que le obedecen. Entonces, nuevamente, es importante que nosotros obedezcamos cualquier persona, ¿no? Que no conoce de Dios o que quiere prácticamente empezar una vida con Cristo, pues pueda someterse al Evangelio de Dios. Y en esto implica el creer, primero el tener fe, el creer, ¿no? El oír, el creer
el arrepentirse, el confesar y el bautizarse y vivir una vida en santidad, ¿no? A lo que es la vida cristiana. Entonces, hermanas, esto es uno de los requisitos, ¿no? Y bueno, acá quiero hacer énfasis en el siguiente punto que dice, y fue declarado como, por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y un poquito, ¿no? Para hablarles un poco acerca del contexto. En la antigüedad había muchos sacerdotes. La tribu de Leví era la que estaba a cargo, ¿no? Del sacerdocio. El sumo sacerdote en aquellos tiempos era Aarón, ¿no? Y después sucedieron, ¿no? Pero ahora en nuestros tiempos dice que Cristo fue declarado por Dios mismo, porque en aquel tiempo Dios declaró y dijo que los levitas tenían que ser sacerdotes, pero en este tiempo Cristo fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote. Entonces, ahí el énfasis, ¿no? Entonces, Cristo recibió el nombramiento directamente de Dios y está por encima de todo hombre o sacerdote ordinario, ¿no? Entonces, esta declaración que dio Dios, de alguna manera es muy interesante, hermanas, ya que Cristo, por ser obediente, él experimentó toda prueba humana. Entonces, de alguna manera fue la capacitación para que él pueda entender también como sumo sacerdote a los hombres, que nos pueda entender a nosotros, porque él vivió todo lo que nosotros vivimos. Entonces él sabe también que es un costo, ¿no? El obedecer de forma voluntaria al Padre. Entonces él puede decirte, oye hija, yo sé cómo es eso, entonces mantente firme, ¿no? Entonces miren qué hermoso esta parte, ¿no? Entonces, mi pregunta en relación a todo este tema, hermanas, es esta pregunta, ¿no? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios? Y antes de leer el verso, hermanas, creo que um, la contraparte de esta pregunta sería, ¿estamos desobedeciendo a Dios? Porque si no estás obedeciendo, estás desobedeciendo. Y si estás obedeciendo, pues no estás pecando. Pero si no estás obedeciendo, estás pecando, ¿no? Y a veces cometemos pecados, hermanas, voluntariamente o involuntariamente. Pero no lo hagamos voluntariamente, hermanas. Y ahí viene la reflexión con este verso, ¿no? Que es uno de mis versos que siempre lo tengo en cuenta, ¿no? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Eh, Hace poco, hermanas, y para un poco enfatizar esto, eh, hubo una pareja que había hecho un acuerdo. Y esta pareja hizo el acuerdo de que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi amor? Vamos a dividirnos así las tareas. Yo me voy a levantar temprano para que pueda hacer los preparativos de la comida, del almuerzo, voy a hacer el desayuno y cariño, descansa para que puedas ir tú a trabajar. Entonces, el varón como que dijo, ya mi amor, está bien, yo voy a ir a trabajar, entonces te agradezco por este esfuerzo que estás haciendo. Yo voy a descansar para que pues no tenga ningún inconveniente en el trabajo. Y cuando yo vuelva del trabajo, voy a poder ayudarte, ¿no? En las tareas normal. Entonces, este había sido el acuerdo, ¿no? Entonces, la mujer se iba a levantar temprano y ocasionalmente el varón también iba a participar en la cocina y pues esto para que el varón también tenga fuerzas para poder trabajar, porque el trabajo era muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasa de que la mujer, el varón, mientras la mujer estaba cocinando, el varón estaba en vez de descansar, ¿no? Que el acuerdo era ese, ¿no? Descansa para que puedas trabajar. Estuvo con el teléfono, no sé, mensajeando muy de la mañana, como conversando, ¿no? Entonces,
la mujer ahí se preguntó y dijo, oye, ¿de qué sirve el acuerdo que hemos puesto? ¿De qué sirve el sacrificio que estoy haciendo si es que tú no estás poniendo de tu parte, ¿no? Del trato, ¿no? El trato era que pues aproveche este tiempo para que puedas descansar, para que después, y yo de esta manera también colaboro, ¿no? En esta parte para que podamos ambos afrontar estas actividades. Entonces, ahí yo quiero que nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Cómo es que realmente se siente Dios cuando nosotros violamos ese acuerdo? Porque efectivamente Dios nos da mandamientos, Dios nos dice, hijo, haz esto, ¿no? Pero miren todo el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Él padeció un montón de cosas y pues vivió en carne propia, ¿no? Todo ese dolor. Pero a veces, hermanas, nosotros rompemos ese acuerdo, rompemos el trato, rompemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y este ejemplo que les di de la pareja es un ejemplo pequeñísimo, pero imagínense todo el sacrificio, y bueno, viéndolo en la Biblia, no solo imaginando, podemos ver cuánto fue el dolor y sufrimiento que hizo Cristo Jesús. Y a veces nosotras, ¿qué hacemos? Desvaloramos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz pecando. Entonces, este versículo, nuevamente lo leo, es para mí misma y yo los comparto a ustedes, hermana, para que ustedes lo recuerden. Y cada vez que ustedes estén a punto de cometer algún pecado, que sea voluntario, hermanas, porque puede pasar, no sé, por ahí una mentirita, por ahí unos celos, por ahí una murmuración, por ahí no congregarnos en la iglesia. Entonces, puede pasar. Pero recordemos, hermanas, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo ya hizo ese sacrificio de muerte en la cruz. Entonces, tú no cumples ese trato de, oye, cumple esto, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, ¿no? Entonces, y esta vez lo que resuena en mi cabeza, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo? Porque en el Antiguo Testamento las leyes eran duras, hermanas, y las que estamos llevando el ministerio de lectura del Antiguo Testamento van a ver, ¿no? Que Dios era así, es bien estricto, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Entonces, cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, realmente estamos haciendo por menos ese sacrificio que Él hizo. Y las dejo con esa reflexión, hermanas, animándolas nuevamente y con toda esta reflexión a que obedezcamos, hermanas. Aprendamos lo que es la obediencia, porque cuando la fe va acompañada de obediencia o la obediencia va acompañada con fe, vamos a, eh, pese a los sentidos ilógicos que Dios nos pueda decir, oye, ¿por qué Dios me está mandando esto? ¿Por qué Dios me dice algo que no parece lógico? Pues muchas veces vamos a tener que obedecer así, llevadas por fe, esa obediencia por fe, y de esa manera se va a hacer más valorable, ¿no? Entonces, lo que parece racional no constituye una verdadera obediencia. Muchas veces por obediencia que se hace. Entonces, hermanas, las animo a que pues sigamos en este caminar obedeciendo al Señor y gracias a Dios por este momento y esta oportunidad de reflexión. Gracias, hermanitas.